Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Nosotros seguimos leyendo en el Antiguo Testamento. Ahora estamos pasando al libro de Josué, viendo la historia de la entrada de Israel en la tierra prometida. Acompáñenos en este estudio. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que es muy importante. Es un cruce también. Aunque el cruce más importante es el del Mar Rojo, este también es un cruce y lo mismo, es el mismo pueblo que está cruzando, pero esto tiene una simbología muy importante por lo que vamos a decir a lo largo del programa. Entre Israel y el desierto y la nación israelita estaba la gran frontera, el río Jordán. Escúchelo bien. Entre Israel del desierto y la nación israelita estaba el río Jordán. Es decir, Israel no estaba todavía constituido como una nación antes de cruzar el río Jordán. Ya en el otro lado, al oeste del río Jordán, al este del río Jordán, es que los israelitas ya se vuelven una nación porque ya tienen, no solamente tienen una ley, sino que también tienen una patria, ya tienen un lugar donde adorar, ya tenían sacerdocio, tenían el tabernáculo de adoración que luego se convirtió en un templo, pero les faltaba posicionarse de la tierra. Y la frontera entre ese Israel o los israelitas y el pueblo y la nación de Israel era ese río Jordán, hermano. Claro. Ese río empieza allá en el norte, donde está el monte Hermón. Empieza al pie de esa montaña y viene bajando, pasa por el mar de Galilea y después sigue su curso llegando a Mar Muerto. Y no es un río grande como hemos visto tal vez en otra parte. Normalmente tiene entre 15 y 25 metros de anchura. No es la anchura muy ancho, que digamos. Y el nombre quiere decir descender, descendencia, bajar. Así es. Porque como viene del monte Hermón, y después va hasta el Mar Muerto, el lugar más bajo del mundo, obviamente va en bajada. El monte Hermón queda unos 2.800 metros por encima del nivel del mar, mientras que Mar Muerto está a unos 430 metros por debajo del mar. Por eso, aunque no es muy ancho, no es un río impresionante tal vez, tenía mucha fuerza, ¿no? Es un río caudaloso, sobre todo en tiempo de lluvia. Y si consideramos cuánto desciende a lo largo de 251 kilómetros, resulta clara la razón de su caudal. Sí, definitivamente, y es que el recorrido es suficiente y viene cayendo, lógicamente. Ahora, este río tiene una importancia no solo como frontera, sino que también tiene una importancia religiosa. Los cananeos veneraban este río que traía agua a la tierra seca de Palestina, viéndolo como un regalo de sus dioses, los Baales. Josué y los israelitas lo veían como un obstáculo, una barrera entre ellos y la tierra prometida, pero se hacen constantes referencias a uno y al otro lado del río, especialmente en el libro de Números. En el libro de Números se menciona muchísimo este río y se menciona cuando se habla de que unos están a un lado del río y otros están al otro lado del río. Entonces, por ejemplo, Lot codició el Valle del Jordán porque para él lo que miró ahí en el Valle del Jordán era tan precioso como para cuidar sus animales y bueno, era un lugar de riego, un lugar precioso para habitar. Entonces, este río es muy famoso. Imagínate, hermano, que por ejemplo,
se hace mención de este río cerca de 185 veces en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sin contar que ahí comienza la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Tuve la bendición de hacer un viaje a Israel hace unos años y he metido mis pies en el río Jordán, que fue un momento muy especial para mí. Realmente es un lugar que llama la atención. Pero pensar en este momento realmente es impresionante, porque ellos llegaron en la época de la cosecha, cuando el río se desbordaba, cuando venía con fuerza. Y seguramente miraban pensando, ¿cómo vamos a cruzar esto? ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Y Dios les dice que los sacerdotes debían ir primero con el arca sobre sus hombros. Así es. Y yo he visto un video de un profesor, Ray Vanderland, donde él está justo al lado del Jordán hablando y muestra cómo la orilla ya viene con una pendiente muy inclinada hacia el río. Claro. Entonces, cuando estos hombres que tenían ese peso sobre sus hombros comenzaron a ir hacia el río, no había forma de pararse, no había forma de darse para atrás. No podían detenerse. Iban al agua. Si Dios no abría el río, ellos iban al agua. Y dice la Biblia que recién cuando se mojaron sus pies es cuando Dios abrió el río. Entonces, era necesario, ¿no? De tener que lanzarse con confianza de que Dios iba a abrir el río, si no, iban abajo. Pero ellos confiaron en Dios, emprendieron la marcha con ese peligro de morir ahogados ahí, llegaron a tocar el agua con sus pies y Dios hizo el milagro. Fue un acto de fe. Mostró su poder sobre el río, su poder sobre los dioses cananeos. Tal vez los cananeos estaban ahí pensando, bueno, esa gente no podrá cruzar porque nuestros dioses nos protegen con este río, pero Dios abrió un camino para su pueblo. Amén, hermano, qué buenísimo esto. Ahora bien, de eso quedó un recuerdo. Los israelitas hicieron un memorial ahí, según las instrucciones de Dios, apilando 12 piedras en el río. Estuvieron ahí por mucho tiempo, recordando a Israel y todas las naciones que Dios había actuado en gran manera aquel día. Eso es importantísimo. Uno puede preguntarse para qué recordar este suceso, por qué erigir piedras en ese lugar. Sin embargo, déjeme decirle esto tiene un gran significado, ya que Dios lo ordenó. Construir la memoria del pueblo a partir de las grandes hazañas que Dios realizó en medio de ellos. La mente humana es muy frágil y olvida muy rápido, pero cuando tenés algo que está recordándote esas grandes hazañas, la conciencia nacional se solidifica y se mantiene en aquellos grandes hechos que marcan su historia. Por eso esto del memorial es sumamente importante para marcar la historia del pueblo de Israel en su conciencia. Sí, es interesante cuando uno viaja por Israel, a veces ve piedras así apiladas, porque es la costumbre todavía de su región para recordar cosas, pero no había como ese monumento que estaba en el río. Seguramente que eran piedras enormes para no ser llevadas así por el agua. Pero estos acontecimientos tienen gran importancia, pero en especial porque ahí Israel ya estaba estableciéndose como dueño de la tierra prometida. Así es. Con la ayuda de Dios. Esa frontera natural que estaba entre ellos y la promesa de Dios, solamente Dios podía vencerlo. Amén, ¿no? hermano. Amén. Y es triste pensar en todos los que no entraron, todos los que no llegaron. Pero estas personas vivieron este momento tan increíble al llegar a la tierra prometida con la ayuda de Dios. Así fue. Bueno, vamos a seguir hablando de Josué en las próximas semanas y vamos a continuar con este programa después de esta pausa.
Este es el río Jordán en 60 segundos. El río Jordán nace al norte del mar de Galilea al pie del monte Hermón. Luego fluye hacia el este, sigue su curso hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. En ese recorrido de 251 kilómetros, el río desciende unos 950 metros. El nombre Jordán significa descender. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Los profetas Elías y Eliseo partieron el río en dos para cruzar en seco. Naamán, el general sirio, se sumergió en el Jordán 7 veces para curarse de la lepra. El evento más importante para los cristianos en cuanto al río Jordán fue cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo en las aguas del río. Es el río Jordán en 60 segundos. Excelente, continuamos viendo esta historia de cruzar el río Jordán, donde vemos que nuestro Dios es un Dios de último momento. Él quiere dejar bien en claro que nosotros dependemos de Él. Nosotros tenemos que responder con una fe que está dispuesta a tomar ese paso, a mojar nuestros pies en el río, esperando que Dios nos abra paso. No podemos quedarnos con lo cómodo, con lo seguro, con lo tranquilo. Tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que ir, arriesgarnos, esperar que Dios haga un milagro en nuestras vidas. No como ese milagro, pero el milagro de ayudarnos a realizar lo que Él nos llamó para hacer. Tal vez para que hablemos con nuestro vecino del Evangelio, tal vez para que nosotros, a pesar de lo que dicen nuestros amigos, que nosotros entremos ahí. Sea lo que sea que necesitamos hacer, Dios está dispuesto a reaccionar, a obrar cuando nosotros mojamos nuestros pies en el río. Vamos a concluir este programa después de esta pausa. Oh Padre nuestro que moras en gloria, alabamos tu nombre. Estamos ansiando, esperando, deseando ver ese momento cuando podemos estar en tu presencia. Pedimos, oh Señor, que no nos hagas esperar mucho. Ven, Señor Jesús. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.